Buenos días, Lick. Muy buenos días. Buen día, licenciado. Muy buen día a todos. Muy buen día. El tema del día de hoy, Buenos 6 de días. febrero, es las características de la administración pública y adaptado directamente a la administración pública en Guatemala. Ese es el tema número 1 del bloque de aprendizaje número 2. Siempre basándonos en definiciones, pues la administración pública se desenvuelve dentro de un ordenamiento jurídico que va desde la constitución política, en este caso de Guatemala, que ocupa dentro de la pirámide jerárquica el primer lugar. La conocemos nosotros como la Carta Magna de nuestras leyes en Guatemala, dentro del cual se encuentra estructurado todo el Estado y sus organismos. Y acá encontramos lo que hablábamos la última vez: el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Son los tres poderes que rigen la administración pública, cada uno en su ámbito en nuestro país, en Guatemala. Las características principales de la administración pública son su objetivo específico, su eficacia en el proceso y su eficiencia en la ejecución, coordinación de recursos y la productividad. Esas son las características generales de la administración pública. Problemas más frecuentes que se tienen dentro de la administración. En Guatemala, el problema más frecuente que tenemos es el narcotráfico como una forma de vida que se ha desarrollado en nuestro país y que está metida prácticamente en todos los espacios, en todos los pequeños huecos que se han quedado dentro de los espacios de la aplicación de la administración en Guatemala. Y entonces vamos a encontrar que personas que se dedican a esta labor, pues también ocupan partes principales o cargos principales dentro de la administración pública, ya sea local o nacional. Pues ahí va a depender de las personas que estén dentro
dentro de este ámbito. Y nosotros podemos darnos cuenta con toda facilidad viendo noticias como esto, pues sí se denota de que sí existe dentro de la administración y sí está dentro de la administración pública en Guatemala. Narcotráfico, entonces, es una de los que repercute más en la administración. La pobreza es otra característica. La pobreza, tenemos en ciertos departamentos una pobreza extrema y una pobreza leve a nivel nacional. Un 2% de la población guatemalteca tiene acceso al bien para poder vivir de la mejor manera, pero un 98% de la población no tiene acceso a esos bienes para poder vivir dignamente. Entonces, esto se viene a dar por diferentes características, por diferentes situaciones en cada uno de los departamentos, en unos más y en otros menos. En Chiquimula, por ejemplo, tenemos parte del departamento que pertenece al corredor seco y la pobreza es bastante fuerte, es extrema en algunas situaciones. Específicamente en el municipio de Jocotán, en el municipio de Olopa, algunos casos que tienen mucha repercusión con este problema serio de la pobreza. Bueno, también tenemos la educación. La educación es otro factor bastante fuerte que tiene que ver con la situación de la administración pública, porque ella es administrada en un porcentaje bastante alto a nivel nacional por la administración pública, por el Estado. Entonces ahí encontramos todos los niveles educativos en el sector oficial, desde el nivel parvulario, primario, básico y diversificado, pues está siendo proveído por el Estado. El problema es que no tiene tanta cobertura, ni tiene los mejores docentes, ni tiene los mejores espacios, ni la mejor infraestructura para que ella se dé. Entonces son problemas serios que tienen que irse pues tomando en cuenta para que se administre una buena educación en Guatemala. Y por ahí ya hemos hablado sobre las políticas educativas en nuestro país. La salud es otro factor que tiene mucho que ver con respecto a la administración pública, porque el Ministerio de Salud pues también es parte del Estado y entonces son los que proveen esta parte de lo referente a la salud. Es problema serio también, peor en estos tiempos de pandemia, porque tienen muchos retos a los que tienen que superar. Avances o retrocesos de los 3 pactos. En este caso aparece información todavía desde el 2012 hasta el 2016 en estos pactos. El Pacto de Seguridad y Justicia, por ejemplo, el Pacto Hambre Cero, que incluso el gobierno del señor Yamatei lo está retomando y le ha dado por lo menos un par de información en las noticias que lo quieren retomar con algunas características específicas. El pacto fiscal es otro de los avances o retrocesos dentro de esos mismos pactos. Con el Pacto de Seguridad y Justicia tenemos que pues el impacto de las fuerzas de tarea promovidas por el gobierno en este caso de Pérez Molina, por eso les decía que llegamos desde el 2012 hasta el 2016, que fue evaluado como una acción positiva, pero que la magnitud del problema no deja ver al final esos logros que en algunas instancias se tuvieron, pero al mismo tiempo se tuvo retrocesos, como es el tema que está dentro de estos 3 pactos. Están trabajando bien y los resultados se verán a mediano plazo, supuestamente, pero realmente no se evidencian tan claramente esos avances, pero sí se evidencian algunos retrocesos. El Pacto Hambre Cero.
Es importante mencionar que a un año de gestión es apresurado medir los impactos de dicho impacto. Sin embargo, las medidas implementadas durante el 2012 saldrán a relucir entre los meses de marzo y agosto, ya que este es el periodo considerado por la CESAN como el de escasez de alimentos. A nivel de país, tenemos esta situación de los tiempos de marzo a agosto con respecto a las cosechas, principalmente información dada por la CESAN, por la Secretaría, en este caso la CESAN, de la alimentación, que da a conocer datos específicos sobre algunos alimentos, también en unas áreas y departamentos claramente identificados por ellos. La CESAN se interesa por llevar alimentación a estos lugares de problemas más serios con respecto a los productos de cosecha local, pero tiene que irse apoyando por el Ministerio de Agricultura, en este caso por el MAGA, y tiene que irse apoyando también por el Ministerio de Educación para poder llegarle a las familias. Y ahí es donde encontramos entonces los huertos escolares y los huertos familiares. El año pasado se comenzó a implementar el pescado en las comunidades. Y entonces van algunas instituciones a las comunidades y piden a algunas personas de esas comunidades que si están disponibles para poder, ¿cómo se llama esto? Para poder tener pescado en la comunidad. Y entonces les piden que hagan unas peceras con medidas específicas y le donan cierta cantidad de peces para que ellos los cosechen, digámoslo de esa forma. Y que después sean vendidos o regalados o compartidos con la comunidad. Puedo evidenciar esta información en la aldea de Apantes, por ejemplo, que ahí hay 2 peceras de 8 por 4 por 70 de hondo y que tienen 250 peces ahí, que ya están para poder ser comidos y que se tuvo en una primera instancia la idea de implementar el pescado en la alimentación escolar. Entonces, la CESAN y otros ministerios han estado interesados por ir mejorando la calidad de los alimentos en las escuelas y en las comunidades. El pacto fiscal. Destacar que el éxito de la reforma aprobada dependerá de la SAT como instancia que recopila los impuestos. Dependerá de factores como la voluntad política para fortalecer su institucionalidad o de respaldar política y operativamente sus acciones. En las entrevistas se puede recabar información que se confirma que la SAT deberá actuar en conjunto con las autoridades del Ejecutivo, las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia con el fin de lograr el éxito. Vemos de que la SAT es una institución que recoge anualmente una cantidad de millones bastante grande que se refiere al pago de impuestos que hacen o que hacemos todos los habitantes en Guatemala. Entonces, es gran cantidad, pero que ha apoyado a ese desarrollo sostenible que de alguna manera se va distribuyendo en las diferentes instancias del Estado para que desarrollen mejor su labor cada uno de ellos. Las necesidades inmediatas que podemos evidenciar en el Estado se pueden definir como aquellas necesidades de satisfacción colectiva porque no tienen que ir para una persona, sino para la sociedad, ya que el individuo por sí mismo no las puede satisfacer. Y de cumplimiento ineludible, ya que le dan razón de ser al Estado. En los tiempos primitivos, como sucedió en la Edad de Piedra, el hombre nómada satisfacía sus propias necesidades a través de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Hoy en día las necesidades inmediatas van mucho más allá de eso. Y tiene el Estado la obligación de proveer muchos espacios para que el individuo vaya satisfaciendo sus necesidades siempre
en la colectividad. La defensa exterior. Estas necesidades se clasifican en absolutas. Son las que constituyen la razón de ser del Estado y deben cumplirse ineludiblemente. Son las tres básicas y que existen desde los tiempos primitivos: orden interno o administración de la seguridad, administración de justicia y defensa del exterior. Parte de que el Estado ha tratado, en este caso Guatemala, ha tratado siempre de ir cubriendo esas necesidades y tratando de que sean equitativas para todos sus habitantes, pero en la realidad nos damos cuenta de que tanto en la administración de justicia como en la administración de seguridad, pues deja mucho que desear el Estado, pero algo hace por lo menos para mantener un orden. La otra clasificación son las relativas, que son aquellas que van surgiendo con la civilización. Se originaron a medida que el hombre comenzó a vivir civilizadamente. Tal es el caso de la educación, la construcción, el transporte, la salud, etc. Esas son las necesidades que se van dando conforme van pasando el tiempo. Van surgiendo esas necesidades en la población. Y hoy en día, pues, no podemos quedarnos a un lado de la situación que estamos viviendo por la situación de este virus que llega al mundo, que hace cambiar definitivamente al ser humano a tener otras necesidades. Y pues acá una necesidad de educación virtual, una necesidad de tener construcción de diferente índole para poder ir apoyando y paliando la situación que estamos viviendo de distanciamiento. Transporte, vean ustedes, hoy en día no debería de estar transportándose el ser humano en transportes colectivos llenos a su totalidad. Entonces sus necesidades van cambiando, de igualmente la salud y otras. Entonces estas necesidades se llaman relativas porque van surgiendo a razón de avance de la civilización o de los tiempos. Los servicios públicos. Según Villegas, son actividades que deben cumplirse en forma ineludible, o sea, siempre deben cumplirse, que se identifican por la razón de ser del Estado, que atañen a su soberanía, que son exclusivas e indelegables y cuya prestación es en principio gratuita. Lo que puede alterarse si el Estado resuelve utilizar su poder de imperio para exigir prestaciones a los individuos a quienes atañen tales actuaciones. Pues por acá aparecen unas imágenes que pueden darnos a conocer o darnos una idea de cuáles son esas actividades que el Estado debe estar cumpliendo siempre. Por ejemplo, carreteras, agua, acceso a una red tanto de radio como televisión, bueno, sí hay información en este caso, a servicios de basura y servicios de gasolina, se ve por acá, pero que deben estar ahí. Y el Estado tiene que realizar las acciones necesarias para que el individuo, el habitante, en este caso en Guatemala, tengamos acceso a estos servicios. No es que el Estado nos deba darnos, sino que el Estado haga lo necesario para que existan esos servicios y que nosotros podamos acceder a ellos. La función técnica del Estado. Una función técnica es el pasaje mediante un dispositivo apropiado de un conjunto de datos de estados iniciales de un sistema al conjunto deseado de estados finales. Por ejemplo, si el estado es una fuente de agua, su estado inicial es pura. La función de purificación de agua es la transformación del agua de la fuente para que su estado final sea agua pura en el grado deseado. Bueno, la cosa es que se pueden ir mejorando esas situaciones para que no se tenga acceso a los servicios en su forma natural, digámoslo de esa forma, sino que tienen que ser moldeables, tienen que ser manejados, tienen que ser transformados por
el mismo Estado, por esa administración pública que debe ejercerse, ya sea que esté un personaje u otro en el poder, pero que al final tiene que ir moldeando esos servicios o tiene que ir moldeando esas situaciones o esas actividades que el ser humano hace uso de ellas. Pero la transformación de ellas va a ser la labor de la administración pública. La función financiera. Entre las funciones del Ministerio de Finanzas Públicas se encuentran formular la política fiscal y financiera de corto, mediano y largo plazo en función de la política económica y social del gobierno. Proponer al organismo ejecutivo la política presupuestaria y las normas para su ejecución, dirigiendo, coordinando y consolidando la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Lo que sucede es que muchas veces se acomodan las situaciones para beneficio personal. Hoy en día, con la pandemia en Guatemala, pues, el habitante se ha dado cuenta de que se han obtenido beneficios personales, dejando a un lado el beneficio colectivo o la necesidad colectiva. Se han preocupado más por ir enriqueciendo arcas personales en vez de ir apoyando el desarrollo de la sociedad o el apoyo social en sus diferentes necesidades. Se van mostrando ciertos avances, pero para ir ocultando otras situaciones que se están dando atrás para ir viendo cómo se logra el apoyo individual. Aunque se tenga austeridad en el gobierno, aunque se tenga acuerdos de austeridad en el Estado de Guatemala, pues no se sabe al final dónde va ese dinero que ya no se ejecuta. Lo que sucede muchas veces es que se le da un presupuesto a cada uno de los ministerios, se le da un presupuesto a cada una de las instancias de gobierno que no lo ejecutan. Y entonces no hay razón para que el Ministerio de Finanzas Públicas le amplíe un presupuesto al Estado a nivel general, en donde podemos evidenciar claramente en el año pasado que quisieron aprobar un presupuesto mucho más alto de lo que ya existía, cuando se supone que estamos en una situación de austeridad, de limitarnos en los gastos. Y algunas instancias que no tienen el poder para poder exigir, pues sí han sido recortados sus presupuestos, pero ¿hacia dónde va ese dinero? Ahí queda esa incógnita porque no se sabe realmente quién es el que gasta ese dinero que queda porque no se ejecuta para poder ir aguantándonos en algunas necesidades que no se puede comprar porque estamos en austeridad. Entonces, al no saberse dónde va ese dinero, el problema es mucho más serio porque el dinero se va a otras arcas en donde ya no puede ser auditado. Y al no ser auditado, entonces ahí es donde el dinero se pierde y realmente no se tiene claridad con ese presupuesto que al final quieren que se les apruebe. Pero la población en general tiene el poder para poder exigir. Y en este caso lo hemos visto en Guatemala, como los habitantes, como el ciudadano ha exigido con sus protestas al gobierno de que haga las cosas mejor, de que haga las cosas con transparencia. Porque si no se ejecutan muchos presupuestos locales en las instituciones, entonces ¿para qué queremos un presupuesto mucho más amplio? Si cuando revisamos estadísticas en el Ministerio de Finanzas, vemos que un ministerio no ejecutó más que el 40% de su presupuesto y el 60% donde quedó. Y este año quieren que se amplíe. ¿Y para qué lo queremos ampliar si de todas maneras no lo ejecutan? Entonces, no hay razón. Ahí es donde se contradice el mismo sistema. No hay razón por qué ampliar un presupuesto para seguir endeudando al país. Y por lógica se va inclinando la balanza a pensar de que ese dinero se está yendo a otras arcas, se está yendo a arcas individuales, a arcas personales, y se está dejando a un lado
la colectividad. Aunque en el gobierno actual se ha tratado de ir apoyando en diferentes instancias, ya sea en Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y otros ministerios con la parte financiera y haciendo algunos gastos, como por ejemplo la creación de hospitales con la necesidad de pandemia que se ha dado desde el año pasado, pero no se justifica el gasto tan alto como para decir que se necesita ampliar un presupuesto. La función administrativa es la función encaminada a regular la actividad concreta y tutelar del Estado bajo el orden jurídico. La ley debe ser ejecutada particularizando su aplicación. Cada uno de los tres poderes tiene esa función. La función de regular las actividades concretamente y sí ser el Estado, jugar el Estado, el papel de tutelar, porque no es para poder ir a imponer, porque entonces cambiaría completamente nuestro gobierno, sino siempre ir tratando de ir apoyando bajo el orden jurídico y basándonos en la ley esa administración, porque no se trata de venir y ser un capataz, sino que al final ser un administrador del Estado. La función de seguridad. Es indispensable superar carencias y debilidades en las instituciones civiles, a menudo inaccesibles a la mayoría de la población, y la prevalencia de lógicas y comportamientos que han ido en detrimento de las libertades y los derechos ciudadanos. Y la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera, que fue en 1996, ofrece una oportunidad histórica de superar las secuelas de un pasado de enfrentamiento armado e ideológico para reformar y cimentar una institucionalidad acorde con las exigencias. Pero ¿qué se ha logrado a partir de ahí? ¿Cuáles son los frutos que nosotros podemos evidenciar? ¿Realmente se ha logrado eso que se añoraba tanto en ese entonces cuando se estaban utilizando armas? Es un poquito, pues, personalizada la forma de pensar y vamos a darnos cuenta de que con la paz firme y duradera al final no se logró lo que se quería, porque los poderes, lo que sucedió fue que se ocultaron y están ahí siempre mandando. Muchas instituciones que participaron en ese entonces en diferentes actividades, pues hoy en día nosotros no tenemos acceso como ciudadanos comunes, como civiles. Aunque por ahí hayan acuerdos que digan que tenemos un libre acceso a la información y que tenemos libertades y que tenemos derechos, pues al final son violentados siempre y tenemos bloqueos en información que todavía no tenemos acceso. ¿Por qué? Porque al final no se tiene una libertad de accesar a esa información. Siempre hay información oculta que no vamos a acceder. Y entonces quedamos siempre bloqueados porque no tenemos acceso a esa información y esas libertades no son violentadas, igual que nuestros derechos. Con una simple firma muchas veces ya nos bloquean algunos procesos. Y así vamos a ir encontrando mucha gente que está viviendo situaciones que con una firma les bloquean o los sacan de un trabajo sencillamente. En este caso estoy hablando del Estado específicamente. Se cambió de ideas, sí, se cambió la ideología por una firma de paz en este caso, pero que no se logró cambiar la mentalidad de la gente, sino solamente cambiarla de rumbo, cambiarla de bando, agregarlos nada más al grupo de ciudadanos comunes que existimos en Guatemala. Porque después de la firma de paz que tuvimos en 1996, lo que sucedió es que
toda la gente que se había ido para México, que había sido exiliada, pues regresó. Lo único que vino a hacer fue aumentar esa estadística de población y a disminuir porcentajes, en este caso, en educación, por ejemplo, porque de ahí se agarraron en ese entonces de que pues se había mejorado la educación en Guatemala y que los porcentajes habían bajado porque la gente ya había aprendido a leer y a escribir. Y realmente no era esa la situación. Lo que sucedía es que la gente que venía de México, pues sí, ellos sí habían tenido acceso a la educación y venían como personas que sabían leer y escribir. Y como la población aumentó, entonces los porcentajes bajaron, pero el mismo número de personas siempre quedó ahí sin tener acceso a la educación. Aunque se dieron algunos escenarios para poder apoyar, ir paliando esa situación de educación en adultos, pero no fue lo que apoyó a bajar los porcentajes que en ese entonces había. Cuando los graduandos iban a educar a los adultos en sus prácticas, con eso se supone que se logró bajar el porcentaje de analfabetismo. Realmente no fue lo que sucedió, sino que solamente se le dio una forma más leve, más suave de hacer práctica a los graduados. Bueno, con esto estamos entonces concluyendo el tema de las características de la administración pública en general. Queda el espacio abierto, tenemos alrededor de 7 minutos, 8 minutos, el espacio abierto para sus aportes. Esos aportes que estoy seguro van a ir saliendo en base a lo que ustedes el día de hoy han escuchado y han leído en la presentación que se ha utilizado. Quedan entonces abiertos los micrófonos para que ustedes participen. Buenos días, Lick. Buenos días, compañeros. Fíjese que sí hubo datos ahí interesantes que me llamaban la atención que usted nos estaba compartiendo. Sí es bastante notorio y nos han dado una filosofía, llamémosle así, de que uno no se debe de quejar porque uno no tiene un buen futuro, que uno es el futuro de Guatemala y cosas así le dicen a uno, ¿verdad? Que todo depende de uno. Pero viéndolo bien de un punto de vista, me lo decía una persona un poquito mayor y ahorita lo terminé de comprobar, ¿verdad? De que, ¿de qué sirve uno ser emprendedor o intentar esmerarse en máximo si siempre va a tener, como usted dice, una firma o algo que a uno lo va a detener, ¿verdad? Uno puede llevar todas las intenciones del mundo para optar a un buen, digamos, a un cargo o algo así. Se lo pongo como ejemplo un negocio, ¿verdad? Mire cómo es esto de que a veces uno ya tener un negocio ya empieza de que el impuesto, que entre más, digamos, no hay un crecimiento, no, así que digamos que uno va a crecer su empresa porque uno se empieza a ver los diferentes impuestos que hay que pagar para tenerla, eh, prácticamente la ganancia para ahí se va a ir, ¿verdad? A pagar tanto impuesto. Entonces, en ese punto de vista lo veo yo de que sí que nuestra Guatemala, la verdad que uno está trabajando prácticamente para el gobierno, pero ni es tanto para el gobierno no que para las personas que están ahí, ¿verdad? Entonces eso es algo muy lamentable, la verdad que prácticamente aquí en nuestro país no hay esa filosofía, ¿verdad? De que depende solo de uno, ¿verdad? Porque la verdad que como estamos siendo administrados nuestro gobierno, la verdad que está mal. Y no me refiero solo al presidente, porque a veces todo le cae al presidente, ¿ves? No, que a todas estas personas que tienen tiempos y tiempos ahí y no han hecho nada, ¿verdad? Se siguen reeligiendo. Estoy hablando directamente de los diputados, ¿verdad? Y algunas otras personas de que tienen poderes así y que en realidad está uno amarrado porque ellos hacen las leyes a su conveniencia, ¿verdad?
y aplican las leyes a su conveniencia. Y los demás decretos y todos acuerdos que han salido prácticamente son violados, ¿verdad? Entonces, sí, sí es bastante notorio esto y ahorita lo confirmé con la información que usted nos compartía ahí, bien clasificada y la verdad felicidades porque sí está bien clasificada la información por como usted le explicó y solamente en mi intervención. Gracias. Gracias, gracias, profe. Lo que sucede muchas veces es que el mismo sistema nos va condicionando y al condicionarnos nos va haciendo más cerrada esa brecha. Fíjense que por ahí ustedes de repente han escuchado que hay necesidad de que personas se registren en la SAT para venderles a las escuelas verdura, productos para la alimentación escolar de los niños en todas las escuelas. Pues esos emprendedores que se logran inscribir en la SAT para venderles a las escuelas, tienen que subirle el precio de los productos para poder tener ganancias. De lo contrario, no tienen ganancias, porque están compitiendo con unos monstruos. Y esos monstruos son las empresas grandísimas que nosotros conocemos. Ahí está Maxi Despensa, ahí está La Despensa, ahí está La Torre, y ahí está un montón de centros comerciales que ofrecen productos mucho más baratos y que el director mejor va a comprar a estos grandes proveedores, porque ahí pueden comprar más producto o pueden comprar a un menor precio. Entonces se queda afuera el pequeño el empresario o persona que quiere salir a ofrecer productos locales. Se ofrece un 50% de producto local, pero con el precio alto, entonces el director mejor compra en otro lado, porque le tiene que pagar a la SAT ese impuesto. Entonces, no puede ser que estemos compitiendo localmente con unos monstruos tan grandes a nivel nacional que los precios los tienen mucho más bajos. ¿Alguien más quiere participar? Sí, licenciado. Yo solo un comentario. Gracias por la explicación que nos dio de la vez pasada, lo que es administración pública con administración privada. Solo una duda que tengo yo ahorita con relacionado con todos los cursos que usted me había dicho. La administración pública, en realidad, quien más involucrado está en eso, honestamente, es el gobierno y el Estado, ¿verdad? Y esos son los que nos rigen prácticamente. Y ahí viene todo lo que es educacional y toda la cuestión. Entonces, principalmente una pregunta, los responsables de la situación que tenemos de la administración pública ahorita, en realidad sería el Estado. Solo esa duda que me quería decir. Claro, el Estado es el responsable de la administración pública. El Estado y todas sus instituciones que lo apoyan, porque recordemos que el Estado está primero con los tres poderes. Ese es el Estado. No es solo el presidente es el poder ejecutivo, pero está el poder legislativo y está el poder judicial. Y paralelo a ellos, tienen sus propias instancias que van bajando para poder ir ejecutando esa administración. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene sus 14 ministerios. Cada ministerio tiene sus viceministerios. Y cada viceministerio tiene otras instancias más abajo de él jerárquicamente para poder ir administrando las situaciones que le competen, en este caso la administración pública. Y entonces, el que más conocemos, vamos a ver que es el Ministerio de Educación, por ejemplo. Ministerio de Educación, ministra, viceministros, y ahí vamos a ver que hay 5 viceministerios. Y ahora creo que hay 6 viceministerios, y cada uno con sus diferentes instancias. Terminan al final con la dirección departamental. Después bajan a las coordinaciones distritales o supervisiones. Después baja el director baja a sus docentes y los docentes terminan con los estudiantes y al final terminamos con los padres de familia. Jerárquicamente, entonces, todas esas instancias son las que sí administran públicamente el bien público, el bien del Estado. Tenemos menos de un minuto, si alguien quiere todavía participar, y si no, pues lo dejamos ahí porque de un momento a otro se corta y ya no terminamos ni siquiera despidiendo, ¿verdad? Una sonrisita para el pantallazo, entonces, como comprobante de que estuvimos por acá. Siempre, por favor, estar con su pantalla, con su cámara encendida. Muy bien. 1, 2, 3. ¿Estamos?